Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 71. Chapter 71. Flamethrower. Honestamente, el carbón ayudó significativamente a Lian al mejorar el poder de sus movimientos de tipo fuego, lo que resultó en un mayor rendimiento y facilitó la obtención de índices de combate más altos. Con el carbón equipado, Lian sintió una mayor concentración de energía de fuego a su alrededor, lo que le proporcionó un inmenso confort. A continuación, fijó su atención en el disco de movimiento dentro de la caja. Era claramente el movimiento de tipo fuego que Kalia mencionó haber comprado, pero se preguntó cuál sería en concreto. Al ver a Charmeleon mirando ansiosamente la caja, Kalia sonrió y recuperó el disco de movimiento, revelando el movimiento de tipo fuego grabado, Lanzallamas. Lanzallamas es una versión avanzada de Ember, con un poder extraordinario. Es un movimiento característico de tipo fuego y uno de los más potentes que Charmeleon puede aprender. Al emitir llamas intensas de forma continua, este movimiento inflige daño abrasador sostenido a los oponentes, lo que dificulta enormemente su evasión. Entre los movimientos de tipo fuego, aunque no es el más poderoso, Lanzallamas es, sin duda, el ataque de tipo fuego más estable. Kalia gastó 7500 monedas de la alianza en este disco de movimiento lanzallamas. Normalmente, un disco así costaría alrededor de 5000 monedas de la alianza. Sin embargo, el proceso de producción de discos de movimiento es complejo, y dado que lanzallamas es un movimiento excepcional de tipo fuego, suele agotarse rápidamente una vez disponible en las tiendas. Kalia había obtenido este disco de movimiento gracias a su amigo Lewis mediante canales especiales, a pesar de ser bastante caro. Sin embargo, el simple hecho de comprarlo ya se consideraba una suerte. Creyendo en el excepcional talento de Charmeleon para los movimientos de fuego, Kalia anticipó que dominaría rápidamente el lanzallamas. Una vez dominado, añadiría otro poderoso movimiento de tipo fuego a su arsenal. Lian no sabía que el disco de movimiento contenía lanzallamas hasta que Kalia comenzó a reproducirlo en el dispositivo. ¡Guau! ¿De verdad es lanzallamas? Lian se sintió sorprendido y encantado a partes iguales. Con lanzallamas, poseería un poderoso movimiento de tipo fuego, lo que le permitiría maximizar sus ataques especiales. El lanzallamas cuenta con un notable poder de 90, lo que lo convierte en uno de los movimientos de tipo fuego más fuertes incluso después de que Lian evoluciona a Charizard. Observó atentamente la demostración, repasándola más de 20 veces antes de que Kalia apagara el reproductor. Luego lo animó a practicar e intentar comprender el movimiento del lanzallamas. Charmeleon, mañana planeo desafiar al gimnasio. Después de practicar un poco, saldremos a divertirnos y relajarnos, anunció Kalia de repente. Ya era hora. Llevaban casi 20 días en Falcon City. El líder de gimnasio Moran de Pearo City probablemente ya habría regresado, así que se propuso desafiar rápidamente al gimnasio de tipo volador, ir a Pearo City y conseguir su tercera insignia de estrella roja. El siguiente paso será completar la evaluación de entrenador principiante para convertirse oficialmente en un entrenador junior reconocido por la liga. Este era el objetivo inmediato de Kalia. Solo como entrenadora junior podría desafiar a los gimnasios de rango plata y posteriormente capturar a su tercer Pokémon. Desafiando al gimnasio mañana. Lian se sentía seguro al enfrentarse al gimnasio de tipo volador, ya que su movimiento poder oculto, Roca, le daba ventaja contra Pokémon de tipo volador. Además, con su multiplicador de poder explosivo X1-2, podía tener un impacto significativo en momentos críticos. Sin embargo, los Pokémon del líder de gimnasio serían sin duda de alto nivel. Alcanzar la victoria sin recibir daño le otorgaría una mayor puntuación de combate. No podía permitirse el lujo de descuidarse, ya que cualquier paso en falso podría resultar en la pérdida de puntos de combate considerables. Lian recordó haber recibido una vez su calificación más alta, una C, lo que le otorgó 1500 puntos de combate. En esa ocasión, se debió a que el Pokémon del oponente tenía un movimiento curativo. Deseaba que los líderes de gimnasio pudieran usar pociones durante los combates, pero, por desgracia, no estaba permitido. Los combates de gimnasio debían ser competiciones Pokémon justas, y usar pociones en medio de un combate violaría las reglas. Si la Liga Pokémon lo descubriera, las consecuencias serían severas. Incluso para un líder de gimnasio, el castigo sería inevitable. Como al día siguiente iban a desafiar al gimnasio, Kalia decidió no entrenar con Lian. En cambio, pasaron el día explorando Falcon City, disfrutando de su singular gastronomía local y relajando sus mentes. Tras un día gratificante, al regresar a su habitación de hotel, Lian se sentía muy contento. Se quedó dormido al instante, sumido en placenteros sueños.
En el espacio del sistema. ¿Cómo es que no hay un lanzallamas? Al entrar al espacio del sistema, Liam revisó con interés la sección de movimientos, solo para descubrir que el lanzallamas no aparecía. Esto lo dejó completamente atónito, pues había planeado desbloquearlo hoy. ¿Cuál podría ser la razón? ¿Será porque no había visto suficientes vídeos de demostración? Pero ya lo había visto más de 20 veces, lo cual debería haber sido suficiente. Quizás su nivel era demasiado bajo, lo que le impidió ejecutar un movimiento tan poderoso. Liam sospechaba que su nivel actual podría ser demasiado bajo. Con tan solo nivel 18, aún le faltaban más de 10 niveles para alcanzar el nivel 30, y mucho menos para evolucionar en un Charizard. La razón por la que los Pokémon necesitan crecer antes de aprender ciertos movimientos es que una vez que alcanzan un nivel adecuado, poseen la capacidad de ejecutar esos movimientos, comprendiéndolos gradualmente por sí mismos. Movimientos como Veloz y Poder Oculto tienen menor dificultad de aprendizaje, y Liam había cumplido los requisitos previos, lo que permitió que el sistema los mostrara. Considerando esto, el inmenso poder del lanzallamas probablemente excedía las capacidades actuales de Liam. Incapaz de manejar una energía de fuego tan fuerte a la vez, el sistema le impidió aprenderlo. ¡Qué lástima! Liam se sintió decepcionado por no poder aprender aún el lanzallamas, pero a pesar del contratiempo, dominarlo era solo cuestión de tiempo. No obstaculizaría sus planes de desafiar al gimnasio mañana. Actualmente, sus puntos de combate superaban los 2500. Aunque Kalia no había organizado ningún entrenamiento de combate hoy, Liam no iba a desaprovechar la oportunidad de ganar puntos. Buscó un Pokémon de un entrenador al azar para una batalla y, con esfuerzo, consiguió unos 400 puntos de combate. Obtener puntos de combate era extremadamente lento. A medida que aumentaba su fuerza, necesitaba más puntos de combate para cada mejora, y con solo una oportunidad diaria para obtener una calificación de combate, podía acumular aproximadamente 3000 puntos por semana. Alcanzar 8 o 9000 puntos de combate le llevaría al menos medio mes. Bueno, no tiene sentido insistir en ello ahora. Liam decidió no preocuparse más, salió del espacio del sistema y continuó durmiendo. Temprano a la mañana siguiente, Kalia despertó a Liam como de costumbre. Él se levantó rápidamente de la cama y comenzó a desayunar. A mitad de su comida, Liam notó que Groby le miraba fijamente el carbón en su pecho. Era evidente que la energía concentrada de la llama dentro del carbón había captado su atención. Sin inmutarse, Liam continuó comiendo, indiferente a si Groby le sentía envidia o celos. No le preocupaba. Vamos a ponernos en marcha. Después de terminar su desayuno, Kalia ordenó, llamó a Grovyle a su Pokéball y condujo a Liam lejos del Hotel Pokémon hacia el gimnasio de tipo volador. Siguiendo a Kalia durante un tiempo, llegaron a un edificio imponente. El gimnasio Flying Type contaba con una estructura espaciosa. Desde fuera, parecía un gimnasio típico, sin ninguna característica distintiva, salvo su techo retráctil. Durante los desafíos de entrenador, el líder de gimnasio abría el techo, revelando el vasto cielo azul. Dado que la mayoría de sus Pokémon eran de tipo volador, combatir bajo el techo restringía sus movimientos, lo que requería esta característica de diseño. A medida que se acercaban, el techo del gimnasio estaba visiblemente abierto, mostrando a un Fearow volando alto y ocasionalmente cayendo en picado. Este Pokémon no era otro que Fearow de Kass, uno de los dos Pokémon guardianes junto a su Gligar, que formaban el núcleo del equipo del líder del gimnasio Kass. Chapter 72. Chapter 72. Battling Gligar. Al entrar al gimnasio, uno se percató de inmediato de un vasto campo de batalla, significativamente más grande que la arena del gimnasio de Ciudad Cana. A ambos lados del campo había filas de asientos para espectadores, ahora llenos de numerosos curiosos. Aunque Falcon City no era considerada una metrópolis bulliciosa, como el gimnasio con estrella roja más fuerte, atraía a muchos entrenadores que lo visitaban frecuentemente para desafiar al gimnasio. Entre estos espectadores se encontraban algunos alumnos del gimnasio, entre ellos a Aaron. Liam miró hacia arriba y vio el cielo azul directamente sobre el campo de batalla, dando una impresión de inmensa apertura. En ese momento, el líder de gimnasio Kass estaba enfrascado en una batalla Pokémon contra un entrenador con el pelo rapado. El Fearow del líder de gimnasio parecía especialmente aficionado a elevarse antes de lanzarse en picado, utilizando su pico afilado y alargado para atacar. El Sandslash del entrenador tuvo dificultades ante el ataque implacable de Fearow, claramente superado y con poca resistencia rápidamente. Ese Fearow es increíblemente fuerte. Kalia frunció el ceño ligeramente, dándose cuenta de que había subestimado la destreza del gimnasio de tipo volador. Este Fearow superó sus expectativas en cuanto a fuerza. Tanto su velocidad como su intensidad de ataque eran formidables. Incluso Sandslash, conocido por su alta defensa, no pudo montar ningún contraataque efectivo. Sin embargo, después de haber decidido desafiar al gimnasio, Kalia no podía dar marcha atrás ahora. Había enfrentado derrotas antes y no era de las que esperaban hasta que sus Pokémon estuvieran perfectamente preparados para cada desafío. Además, no era del todo desesperado. Su Charmeleón poseía el conjunto de movimientos Poder Oculto, Roca, que podía contrarrestar eficazmente a los tipos voladores, lo que hacía que esta batalla aún fuera ganable. Las habilidades del entrenador rival eran admirables, pero, sin duda, el líder de gimnasio Kass poseía una maestría superior. Sandslash, con su impresionante defensa de tipo tierra, carecía de movimientos efectivos contra Fearow, lo que lo dejaba en clara desventaja. Tras una intensa batalla, Sandslash finalmente se desplomó por agotamiento.
Sin embargo, Fearow también parecía bastante maltrecho, tras haber recibido múltiples golpes de las garras aplastantes de Sandslash. Perdí. El entrenador admitió con amargura, pensando que tras la evolución de Sandshrew, deberían haber sido lo suficientemente fuertes como para desafiar al gimnasio de tipo volador, pero aún así salieron derrotados. Cass mantuvo su amable sonrisa mientras se acercaba al entrenador y le dijo, tu Sandslash es bastante bueno, aunque parece haber evolucionado recientemente. Puedo ver que su habilidad con Crush Claw aún no está completamente desarrollada. Considera entrenar más por un tiempo. Gracias, líder del gimnasio. Asintiendo, el entrenador recordó a Sandslash y se dio la vuelta para salir del gimnasio. Al ver que la batalla concluía, Kalia se acercó y dijo, líder del gimnasio, me gustaría desafiarlo. Cass asintió y respondió, primero déjame restaurar la resistencia de Fearow y curar sus heridas. Kalia se quedó parada mientras Cass recuperaba algunas pociones de alta calidad y las rociaba sobre las heridas de Fearow para comenzar su proceso de recuperación. Después de esperar pacientemente un momento, Fearow recuperó la compostura, batió sus alas, se elevó por el aire y dejó escapar gritos de alegría. Descansa en tu Pokéball por ahora, te llamaré luego. Como Fearow acababa de recuperarse de sus heridas, Cass decidió no enviarlo de vuelta al combate de inmediato y, en su lugar, lo recuperó. Cuando Fearow regresó, Cass sacó otra Pokéball, se movió al lado opuesto del campo de batalla y preguntó, ¿estás listo? Sí, asintió Kalia, luego se giró hacia su Charmeleon y le ordenó, Charmeleon, toma el campo. Frente a un Pokémon de tipo volador, Grovyle estaría en desventaja significativa, por lo que Kalia claramente no empezaría con él. El gimnasio contaba con un árbitro dedicado, que observó cómo se preparaban ambos entrenadores y hábilmente hizo sonar un fuerte silbato. Por favor envíenme su Pokémon inicial. Lian entró al campo de batalla y miró al líder de gimnasio Cass, quien lanzó con cuidado su Pokéball. Al abrirse, emergió un Pokémon. Sin duda, uno de los Pokémon de Cass, Gligar. El Gligar púrpura batió sus alas, flotando en el aire con grandes pinzas en las puntas de las alas y una cola de escorpión venenosa. Al ver a Gligar, Kalia se dio cuenta de que la ventaja del poder oculto, Roca, de Charmeleon no se aplicaría en este caso. Afortunadamente, si bien Gligar tenía una excelente defensa, su resistencia a los movimientos especiales era relativamente baja. Como Gligar poseía atributos de tipo tierra, Kalia no estaba segura de si este Gligar en particular conocía algún movimiento de tipo tierra. Normalmente, los Gligars no pueden aprender ataques de tipo tierra de forma natural. Requieren discos de movimiento para dominarlos gradualmente. Tras enviar a sus Pokémon, Kalia dio su orden rápidamente. Furia Dragón era el movimiento más confiable de Charmeleon en ese momento, con un alto nivel de daño y superando las defensas con eficacia. Charmeleon, usa Dragón Rage. Gligar, usa Knockoff. Respondió Cass con rapidez, empleando el movimiento de tipo siniestro Knockoff. Su aguda observación era evidente al notar el accesorio de carbón en el pecho de Lian, que servía para aumentar sus estadísticas. El movimiento Knockoff podría desalojar por la fuerza cualquier objeto que lleve el Pokémon del oponente, causando potencialmente un mayor daño. Al escuchar la orden de Cass, la expresión de Lian cambió, sorprendida por su aguda observación. En un instante, Cass notó el carbón y rápidamente ideó la estrategia de ataque óptima. En el juego, si Knockoff golpea a un Pokémon que lleva un objeto, le inflige el doble de daño. Aunque en realidad no duplica el daño, Knockoff es inherentemente poderoso. Con su fuerza mejorada, no solo derribaría al carbón, sino que el propio Lian podría sufrir heridas graves. Mientras Lian contemplaba cómo evadir el movimiento Knockoff de Gligar, simultáneamente desató Dragón Rage, enviando intensas ondas de choque hacia Gligar en el aire. Gligar, intenta esquivar, advirtió Cass enseguida. Ante Furia Dragón, no podía permitirse que Gligar recibiera un golpe directo. Los movimientos que superan las defensas representan una amenaza considerable para los Pokémon menos desarrollados. Gligar maniobraba continuamente en el aire, demostrando una experta evasión. Si bien no era excepcionalmente rápido, exhibía una agilidad notable, evadiendo con éxito el alcance de las ondas de choque. Lian se sorprendió un poco al ver a Gligar evadir Furia Dragón, lo que confirmó que los Pokémon de los líderes de gimnasio poseían una fuerza excepcional. Debía ser aún más cauteloso en esta batalla. Después de esquivar el ataque, Gligar cargó rápidamente hacia Lian, sus pinzas en las puntas de las alas reuniendo energía, envueltas en luz blanca, listas para desatar Knockoff. Charmeleon, esquiva. Kalia sintió la creciente presión al darse cuenta de que el Gligar del líder de gimnasio no era más débil que su Fearow. Ahora, solo podía esperar que Charmeleon pudiera esquivar el ataque de Gligar. Probemos nuestra velocidad explosiva, pensó Lian, concentrándose en la aproximación de Gligar. Intentó usar su velocidad explosiva para evadir su movimiento de derribo. En los últimos días, Lian había adquirido una mejor comprensión del poder explosivo. Además de permitir ataques rápidos, también permitía ráfagas repentinas de aceleración en momentos críticos, lo que provocaba que los oponentes calcularan mal sus ataques y, por lo tanto, evadieran eficazmente varios movimientos. Mientras Gligar descendía del cielo, Lian se abalanzó hacia adelante, aumentando drásticamente su velocidad. Con el impulso de poder explosivo, su velocidad se acercó momentáneamente a los 800 puntos de habilidad. Las pinzas gigantes solo alcanzaron el aire. Ni Gligar ni Cass anticiparon la repentina aceleración de Lian, para su sorpresa. Lian amplió la brecha con éxito y evadió el movimiento Knockoff de Gligar, aumentando significativamente su confianza ya que ahora se sentía muy motivado. Gligar, usa acrobacias.
Sorprendido por la ineficacia de desactivación, Cass cambió de táctica rápidamente. Kalia rápidamente siguió con su orden. Charmeleón, continúa usando Furia de Dragón. A pesar de fallar antes, Furia Dragón siguió siendo el movimiento más efectivo. Aunque Veloz podía golpear a Gligar, su impacto sería mínimo. Aunque Lian prefería el aliento de dragón, era comprensible que Kalia aún no fuera consciente de sus efectos mejorados. Esta vez, Lian no cometería el mismo error. Si lanzar Furia de Dragón desde lejos no lograba impactar, simplemente se acercaría antes de usarla. Gligar se elevó hacia el cielo con su poderoso movimiento acrobacia. Sin ningún objeto, la potencia de acrobacia aumentó significativamente. Como acrobacia también es un movimiento de contacto a corta distancia, Lian evitó usar Furia Dragón inmediatamente. Esperó a que Gligar se acercara, asegurándose de que no pudiera evadirlo de nuevo. Chapter 73. Chapter 73. Rost. Lian se contuvo para desatar la furia del dragón, y Gligar tampoco esperó y se lanzó rápidamente hacia el suelo. Al acercarse Gligar, Lian finalmente liberó Furia Dragón. La poderosa onda expansiva se dirigió directamente hacia el Pokémon Escorpión. Con tanta proximidad, confiaba en que Gligar no podría evadirla. Su estrategia resultó acertada. Gligar, ya en picada, no pudo cambiar de rumbo de inmediato. Dado el amplio alcance de la furia del dragón, Gligar inevitablemente colisionó con la onda expansiva. La fuerza continua del impacto hizo que Gligar rodara por el suelo, dejándole numerosas heridas visibles en su cuerpo. K se quedó desconcertado, sorprendido de que Charmeleón no usara Furia de Dragón instantáneamente, sino que esperara hasta después del ataque de Gligar para desatarla, algo que no había anticipado. Normalmente, los Pokémon siguen las órdenes de su entrenador al pie de la letra, usando movimientos basados en la costumbre. Sin embargo, es bastante raro que un Pokémon como Charmeleón adapte el ritmo de sus movimientos a su oponente. Este comportamiento independiente significa una autonomía excepcional en un Pokémon, lo que generalmente indica un potencial tremendo. Durante los combates, los entrenadores no pueden dar órdenes demasiado complejas, ya que esto confundiría a los Pokémon y les haría dudar de qué hacer. Por lo tanto, las instrucciones de los entrenadores suelen ser sencillas, con ocasionales indicaciones específicas. Sin embargo, los Pokémon excepcionalmente entrenados y con fuerte autonomía pueden sorprender a sus oponentes adaptándose creativamente según las órdenes del entrenador. Estos Pokémon son raros de encontrar y muy buscados. Normalmente, solo mediante entrenamiento especializado los Pokémon comunes pueden desarrollar este rasgo. Por otro lado, los Pokémon legendarios poseen una autonomía tan alta de forma natural. La furia del dragón de Lian desmanteló por completo el ataque de Gligar, obligándolo a replantear su estrategia ofensiva. No solo perdió una oportunidad de atacar, sino que también sufrió un daño considerable. Charmeleón, bien hecho. Exclamó Kalia, emocionada por la sobresaliente actuación de Charmeleón. Ajustando ligeramente la sincronización de su movimiento, Furia del Dragón impactó con precisión a Gligar y obstaculizó considerablemente su avance. Lian sintió que había dominado nuevas tácticas de batalla. Casi olvidó que, si bien desobedecer las órdenes de Kalia no era aconsejable, alterar la sincronización de sus movimientos podía tener consecuencias inesperadas. La orden de Kalia no implicaba necesariamente la ejecución inmediata del movimiento. Este no era un videojuego donde la velocidad determina el orden de los turnos. La estrategia óptima es cronometrar los ataques según las acciones de los oponentes. Charmeleón, sigue así. Usa Furia de Dragón otra vez. Aprovechando la lesión de Gligar, Kalia intentó derrotarlo rápidamente manteniendo su ventaja. Al otro lado del campo de batalla, Cass escuchó las instrucciones de Kalia, pero en cambio cambió de táctica y dijo: Gligar, esquiva Furia de Dragón primero, luego aterriza y usa Respiro para recuperar tu resistencia. Esta orden no era compleja, comprensible para Gligar y representaba la mejor respuesta de Cass en ese momento. Si Gligar no lograba evadir la furia del dragón de Charmeleón, sufriría más daño, lo que probablemente conduciría rápidamente a su derrota. Sin embargo, si lograba esquivarlo y utilizar Rost, Gligar podría recuperar suficiente resistencia para otra oportunidad ofensiva. Una repentina revelación golpeó a Lian cuando pareció escuchar a Cass ordenándole a Gligar que usara Rost. Respiro es un movimiento divino exclusivo de los Pokémon de tipo volador, que les permite descansar en el suelo y recuperar la mitad de la resistencia perdida. ¡Qué movimiento tan fantástico! La emoción de Lian aumentó. Se dio cuenta de que aún tenía una posibilidad de ganar esta batalla, aunque mínima. La fortuna favorece a los audaces, y encontrarse con un Pokémon capaz de usar un movimiento de recuperación era raro. Lian no podía permitirse perder esta oportunidad. Siguiendo la orden de Kalia, Lian desató Furia de Dragón, pero apuntó ligeramente desviado. Si Gligar no lograba esquivarlo, sería bastante incómodo. En su nivel actual, pocos Pokémon podrían resistir 2 ataques consecutivos de Furia Dragón. Considerando la resistencia de Gligar, superar los 800 PS requeriría al menos nivel 30, mientras que este Gligar en particular parecía rondar el nivel 25, siendo muy improbable que ya lo hubiera alcanzado. La onda expansiva se dirigió hacia Gligar, que, siguiendo las instrucciones de Cass, se abstuvo de contraatacar inmediatamente y se concentró únicamente en evadir Dragón Rage. Debido al deliberado error de Lian y a la evasión concentrada de Gligar, Furia del Dragón, como era previsible, falló. De no haber sido así, Gligar bien podría haber cometido seppuku en ese mismo instante.
Luego de esquivar, Gligar descendió del cielo, apoyándose en su cola, y comenzó a descansar para recuperar rápidamente su resistencia y curar sus heridas. En poco tiempo, Gligar recuperó alrededor del 70.180% de su salud, rejuveneciendo hasta alcanzar casi toda su fuerza. Kalia sintió una sensación de decepción al ver a Gligar evadir furia de dragón. Si hubiera sido golpeado, podría haber derrotado a Gligar directamente. Con Gligar recuperado, la situación volvió a su estado inicial. Una vez más, dependía del desempeño de Charmeleon. En ese momento, Kalia recordó el partido final de la conferencia de velocidad extrema, donde el movimiento aliento de dragón de Charmeleon había paralizado directamente a Suelou. Charmeleon usa aliento de dragón. Gligar posee el movimiento respiro, y si no puede limitar su uso, permitir la curación continua podría convertir esta batalla en un prolongado enfrentamiento. Probar aliento de dragón parecía una opción viable. Sin embargo, al escuchar la orden, Lian dudó, temiendo que si Gligar quedaba paralizado accidentalmente, pondría en peligro su posición ventajosa. Decidió evaluar la situación más a fondo. Gligar es formidable, así que no podía permitirse la imprudencia. Un paso en falso podría llevar a la derrota, haciendo inútiles todos sus esfuerzos. El sistema no registra las puntuaciones de combate de las batallas perdidas. Gligar usa ataque finto. Cass también cambió de táctica, optando esta vez por el ataque finta. Aunque no es especialmente potente, al igual que veloz, garantiza un golpe gracias a su efecto único. El movimiento ataque finta implica cambios de posición constantes, lo que dificulta que los oponentes localicen al atacante. Esto permite al usuario acercarse sigilosamente por detrás, impidiendo que el oponente lo esquive. Lian se concentró en la posición de Gligar, pero pronto le resultó difícil seguirle la pista. El Pokémon Escorpión volaba en círculos a su alrededor, cambiando constantemente de ubicación, apareciendo aquí y allá, lo cual era totalmente frustrante. Mientras cambiaba continuamente de posición, Gligar se acercó sigilosamente a Lian. Lian no tuvo más remedio que escanear a izquierda y derecha, buscando el paradero de Gligar sin descansar un momento. De lo contrario, el escorpión desaparecería de su vista al instante. El patrón de movimiento de Gligar era impredecible, lo que le impedía a Lian anticipar su ubicación. Solo podía esperar pasivamente una oportunidad. En ese momento, necesitaba dejar que Gligar iniciara un ataque, ya que eso detendría momentáneamente sus cambios de posición. Sin embargo, para entonces, Lian no podría evadir el ataque finta de Gligar. Mientras Gligar acortaba distancias, Lian tampoco podía arriesgarse a usar aliento de dragón. Sin la certeza de acertar, intentarlo solo sería una pérdida de tiempo. De repente, Gligar lanzó su asalto, cargando rápidamente desde detrás de Lian. Consciente de que Gligar atacaba por la retaguardia, Lian se dio cuenta de que estaba demasiado cerca, a lo que se sumó el hecho de que ya había agotado gran parte de su velocidad y no pudo realizar otra ráfaga de inmediato. Solo podía observar a Gligar acercarse rápidamente. Justo cuando Gligar se acercaba, Lian giró con decisión y desató aliento de dragón. Sin tiempo para esquivar, Gligar recibió el golpe más duro, pero el aliento de dragón de Lian por sí solo no pudo bloquear por completo el ataque del escorpión. El intenso aliento de dragón se lanzó hacia Gligar, que se apoyó en él y lanzó sus enormes pinzas directamente hacia el cuerpo de Lian. Lian sintió la fuerza de la pinza, que lo hizo volar antes de estrellarse contra el suelo. El impacto de la pinza le provocó daños importantes. A pesar del dolor, Lian se puso de pie rápidamente. En ese momento, las heridas de Lian eran manejables. Calculó que había consumido menos de la mitad de su resistencia, lo que le permitía soportar al menos un ataque finta más. Sin embargo, Lian ya no podía permitirse más daño. El reciente aliento de dragón impactó con precisión a Gligar. Aunque no causó daños sustanciales, probablemente desencadenó el efecto secundario previsto. Habiendo recibido un golpe directo de aliento de dragón, había una gran posibilidad de que Gligar entrara en un estado de parálisis, tal como Lian predijo. Gligar sintió repentinamente una resistencia inmensa, lo que obstaculizó considerablemente sus movimientos. Incluso el vuelo se volvió espasmódico, con las extremidades bloqueándose intermitentemente. K se quedó atónito al recordar una escena similar de la conferencia de velocidad extrema. ¿Por qué este Charmeleon se parecía tanto al de la conferencia? Problema. Con Gligar paralizado, tales condiciones anormales suelen tardar mucho tiempo en ser recuperadas por los Pokémon sin intervención. Durante esta batalla, Gligar probablemente permanecería paralizado constantemente. Las únicas soluciones eran los movimientos de apoyo de otros Pokémon o visitar un centro Pokémon. Sin embargo, con el paso del tiempo, la condición anormal mejoró gradualmente por sí sola. Aunque no pudo eliminarse por completo, al menos los Pokémon pudieron finalmente lanzar movimientos sin problemas. No obstante, la parálisis redujo significativamente su velocidad, lo cual era inevitable. Al ver que aliento de dragón la golpeaba y la paralizaba, Kalia aprovechó la oportunidad y ordenó: Charmeleon, usa furia de dragón. La parálisis redujo severamente la velocidad de un Pokémon, haciendo casi imposible para Gligar esquivar ataques con su agilidad habitual como antes. Gligar, usa respiro, respondió Cass, intentando ganar tiempo. En ese momento, incluso ejecutar un movimiento podría fallarle a Gligar. Incapaz de atacar con eficacia, no le quedó más remedio que recuperar resistencia mediante respiro, adaptándose gradualmente a los efectos negativos de la parálisis.
Muchos entrenadores usan Onda Trueno intencionalmente para inducir parálisis en sus Pokémon, entrenándolos para que desarrollen resistencia contra este efecto de estado. Sin embargo, Gligar posee inmunidad inherente a los movimientos de tipo eléctrico, por lo que no había recibido un entrenamiento tan especializado, una circunstancia que Cass no pudo prever. Chapter 74. Chapter 74. Triplan. Al recibir la orden, Lian desató de inmediato la furia del dragón. Herida, no pudo resistir otro golpe de Gligar. De lo contrario, incluso si vencía de Gligar, no le quedaría suficiente energía para enfrentarse al Fearow que se aproximaba. Fearow también era veloz, y sin suficiente resistencia, cualquier error podía ser fatal. Por desgracia, Lian carecía de movimientos de recuperación. Según sus cálculos, un ataque de furia del dragón no derrotaría a Gligar con su nivel de resistencia actual, pero definitivamente no resistiría un segundo ataque. Idealmente, esperaba que Gligar usara respiro continuamente para sanar, lo cual encajaba perfectamente con la estrategia de Lian. El daño infligido por furia de dragón debería superar la recuperación proporcionada por respiro. Al usar repetidamente furia de dragón mientras Gligar contraataca con respiro, la salud de Gligar se agotaría gradualmente hasta que ya no pudiera soportar otra furia de dragón. Con Gligar paralizado, se convirtió en un objetivo vulnerable y móvil. Lian aplicó furia de dragón sin esfuerzo, dejando profundas cicatrices en el cuerpo morado de Gligar con cada onda de impacto. Al ver a Gligar soportar la furia dragón, Cass se sintió incómodo. Después de todo, Gligar era su Pokémon, y consideró seriamente cambiar a Fearow para darle un respiro. Sin embargo, se abstuvo de cambiar de Pokémon durante las batallas, creyendo que, como hábil líder de gimnasio, confiar en sustituciones para contrarrestar a nuevos entrenadores sería injusto y explotador. A pesar de sufrir furia del dragón, Gligar se mantuvo listo para el combate con bastante resistencia. Aterrizó para descansar, sanando visiblemente y atenuándose sus heridas. Mientras tanto, Kalia continuó instruyendo a Lian para que usara furia de dragón repetidamente. Gligar usó respiro constantemente para recuperar resistencia, lo que dejó a Kalia sin otra opción que obligar a Charmeleon a seguir atacando. Con la parálisis de Gligar, le costó contraatacar con eficacia. Pasó el tiempo, y Lian desató furia de dragón sin parar, mientras Gligar usaba respiro con insistencia para recuperar resistencia. Lian perdió la cuenta de cuántas veces Gligar había usado respiro. Debieron ser numerosas, lo que lo llenaba de éxtasis. Aunque Rost ayudó a la recuperación, cada instancia de furia de dragón todavía pasó factura, acumulando más heridas en el cuerpo de Gligar con el tiempo. Kalia se sintió desconsolada al ver a Gligar tan maltrecho. Cass parecía implacable, obligando a Gligar a usar respiro constantemente, soportar daño, sanar y repetir, un ciclo que le parecía excesivamente duro. Si fuera ella, sin duda habría cambiado de Pokémon hace mucho tiempo, sin permitir nunca que un daño tan continuo persistiera. Gligar, acércate a Charmeleon y usa corte. Finalmente, Cass le ordenó a Gligar que atacara. A pesar de seguir paralizado y con velocidad reducida, Gligar se había adaptado a su condición, lo que le permitía ejecutar movimientos sin mayor dificultad. Al ver a Cass preparando su ofensiva, Kalia respondió rápidamente. Charmeleon, mantén la distancia y usa furia del dragón. No dejes que Gligar se acerque. Con la velocidad superior de Charmeleon, mantener la distancia era pan comido, sobre todo porque Gligar permanecía paralizado, lo que ralentizaba considerablemente su avance. Cerrar esa brecha resultó un reto. Cass se sintió impotente. La parálisis realmente representaba un desafío formidable y peor aún, Kalia sabía exactamente cómo explotar este estado contra Gligar. Gligar intentó desesperadamente cerrar la distancia, pero Lian no le dio ninguna oportunidad y huyó rápidamente, haciendo imposible la persecución para el oponente. Una vez que Lian calculó que estaban a una distancia adecuada, desató furia de dragón. La onda expansiva invisible impactó como una bala de cañón, lanzando a Gligar por los aires. Esta vez, incapaz de resistir el impacto, Gligar se desplomó en el suelo, quedando inconsciente. Regresa. Cass activó su Pokéball para traer de vuelta a Gligar, que estaba inconsciente. Era la primera vez que se enfrentaba a una batalla tan difícil y se sentía completamente indefenso. En una pelea típica, el aliento de dragón rara vez induce parálisis, y Charmeleon no poseería una velocidad tan increíble. Desafortunadamente para Cass, se topó con Lian, no con un Charmeleon común. Al ver que Gligar era devuelto a la Pokéball, Lian supo que el próximo oponente sería Fearow. Comparado con Gligar, Fearow representaba una mayor preocupación. En primer lugar, la velocidad de Fearow supera a la de Gligar con una estadística base de 100, aunque aún no alcanza el ritmo de Lian. Sin embargo, como Pokémon de un líder de gimnasio, la diferencia entre ellos no sería tan significativa. Más importante aún, a pesar de ser de tipo volador, Fearow puede aprender el movimiento de tipo tierra taladro de forma autónoma. Un solo golpe de taladro podría derrotar a Lian al instante. Un paso en falso y sería un desastre. Además de Driplan, Fearow posee otros movimientos poderosos como asa aéreo, ataque furia y movimiento espejo. El movimiento espejo es especialmente preocupante. Si Lian usa furia dragón, Fearow podría imitarlo con movimiento espejo. Con el nivel de resistencia actual de Lian, no puede resistir el daño de furia dragón 2 veces. Por suerte, Lian aún podía usar poder oculto, roca, lo que infligía un daño considerable a Fearow. La clave era evitar su taladro a toda costa y evitar que movimiento espejo duplicara sus movimientos. Cass lanzó una Pokéball, y Fearow emergió con sus enormes alas, mucho más grandes que las de Spearow.
A diferencia de Fearow podía volar incansablemente durante un día entero. En algunas ciudades grandes, los Fearow incluso se utilizan como transportadores de carga debido a sus amplias alas, que les permiten mantener vuelos largos a pesar de transportar cargas pesadas. Fearow se elevó hacia el cielo y se posicionó inmediatamente fuera del gimnasio, un estilo de combate preferido similar a la caza, descendiendo desde arriba para atacar. Kalia observaba atentamente a Fearow, consciente de que la batalla era crucial. Si Charmeleon no podía derrotarlo, Grovyle tampoco tendría ninguna posibilidad, dada su relativa fuerza. Con Charmeleon ya herido y no en sus mejores condiciones, necesitaba ser cautelosa. Inmediatamente ordenó: Charmeleon, usa poder oculto. Poder oculto, roca, infligía el doble de daño a Fearow, lo que lo convertía en el movimiento más efectivo disponible. Al escuchar poder oculto, Cass recordó que, durante la conferencia de velocidad extrema, el Charmeleon también parecía haber aprendido poder oculto. Y lo que es más importante, su poder oculto era de tipo hielo, capaz de contrarrestar a Fearow con eficacia. La expresión de Cass se tornó seria, pues hacer trampa en estas competiciones se toma muy en serio. Como organizador, se aseguraría de que se aplicaran severos castigos si se descubriera alguna trampa. Ahora, Cass miraba a Kalia con cierta sospecha. Si el poder oculto que Charmeleon iba a usar resultaba ser de tipo hielo, sus sospechas se confirmarían. Fearow, usa taladro corredor. Cass ordenó a Fearow que atacara, utilizando el movimiento de tipo tierra, taladro. No mostró piedad, convencido de que los tramposos no merecían compasión. Si hubiera habido más pruebas, podría haber detenido inmediatamente el partido y haber iniciado una investigación contra Kalia y su Charmeleon. Liam miró al Fearow que se elevaba, preparándose para una maniobra evasiva. Sabía que debía evitar el taladro a toda costa. Por suerte, ahora podía aumentar su velocidad de nuevo, lo que le daba confianza para esquivar este primer intento de taladro. Fearow descendió del cielo, pero no apuntó directamente a Liam. Dado que taladro es un movimiento de tipo tierra, se inicia naturalmente desde el suelo. Agitando sus amplias alas, Fearow descendió hacia la superficie. Al acercarse, su cuerpo comenzó a girar rápidamente, retrayendo las alas, como si fuera una perforadora que se lanzase contra Liam justo por encima del suelo. Mientras Fearow giraba continuamente hacia adelante, arena y tierra volaron hacia arriba, creando remolinos a su alrededor. Liam decidió no usar inmediatamente poder oculto, roca. En lugar de eso, se preparó para esquivar primero antes de desatar su movimiento, asegurando una mayor seguridad. La velocidad de Fearow era impresionante. En cuanto cargó con su taladro giratorio, Liam entró en acción, evadiendo rápidamente hacia la izquierda. Estuvo a punto de morir. Liam podía sentir la fuerza de los remolinos de viento generados por el giro de Fearow. Si lo hubiera alcanzado, sin duda le habría quitado la mitad de la vida. El taladro de Fearow falló, obligándolo a desplegar sus alas de nuevo y prepararse para el vuelo. Aprovechando esta oportunidad, Liam desató con decisión el poder oculto, roca. La energía de la roca circundante convergió en Liam, transformándose en un resplandor marrón pálido de poder oculto, que luego se elevó hacia Fearow en el aire. Mientras Fearow ascendía hacia el cielo, antes de que pudiera despegar por completo, la luz despertada envolvió su cuerpo. Al instante, al contacto, estalló una intensa onda expansiva de energía. Fearow sufrió el impacto de poder oculto, roca, sufriendo visiblemente daños continuos y plumas dispersándose. Solo después de soportar toda la fuerza del ataque despertado, Fearow logró batir sus alas nuevamente y recuperar la altitud. ¿No se supone que es de tipo hielo? K se quedó atónito, pues ya se había preparado para detener el combate. Sin embargo, el poder oculto de Charmeleon resultó ser del tipo roca. ¿Se equivocó al juzgar? Parecía demasiado casual como para no levantar sospechas, pero según el conocimiento común entre los entrenadores, un solo Pokémon no puede poseer dos tipos diferentes de poder oculto. Sacudiendo la cabeza, Cass se dio cuenta de que debía haberse equivocado. Probablemente era solo otro Charmeleon con un tipo de poder oculto diferente, evitando por poco un malentendido embarazoso. Afortunadamente, no actuó impulsivamente. De lo contrario, acusar falsamente a un nuevo entrenador solo para que luego se revelara que era un malentendido podría socavar gravemente su credibilidad como líder de gimnasio. Incluso podría provocar que los estudiantes abandonaran las clases que imparte. Chapter 75. Chapter 75. Fleet Badge. En el campo de batalla. El taladro de Fearow falló, frustrando a Cass. La capacidad evasiva de este Charmeleon era excepcionalmente fuerte, superando las expectativas habituales. Lo más importante es que las órdenes de Kalia no mostraban errores comunes de los entrenadores novatos. Su estrategia de batalla era clara, sus instrucciones rápidas y precisas, apenas se parecían a las de un entrenador novato. Liam permaneció en el campo de batalla, evaluando las heridas de Fearow. Presentía que otro ataque podría ser demasiado para él, a menos que tuviera un movimiento como Roast para recuperarse, lo cual parecía improbable. Claro, esto era solo la intuición de Liam. La situación real podía ser distinta. Era posible que el nivel de Fearow fuera más alto de lo que esperaba, lo que hacía posible tal resiliencia. La clave ahora era derrotar rápidamente a Fearow. No podía garantizar que evitara el siguiente taladro, ya que su velocidad de ráfaga estaba agotada. A velocidad normal, no era significativamente más rápido que Fearow. En ese momento, Cass dio otra orden. Una vez más, taladro. Actualmente, taladro representaba la mayor amenaza para Charmeleon, con el potencial de acabar la batalla al instante.
Usar cualquier otro movimiento podría no derrotarlo de inmediato. Además, Cass dudaba que Charmeleón pudiera esquivar taladro con consistencia. Aunque el movimiento requiere tiempo para girar y ganar impulso, su velocidad sigue siendo notablemente rápida. Charmeleón, usa Dragón Rage. Kalia optó por no permitir que Lian volviera a usar poder oculto, sino que comandó Furia de Dragón. Esta opción le proporcionó un daño más consistente y fue suficiente para derrotar a Fearow. Como ex líder de gimnasio de tipo planta, su juicio, aunque no siempre infalible, enfatizó la importancia de la experiencia. Al oír la orden, Lian se preparó para desatar rápidamente la furia del dragón. No podía garantizar que evadiría por completo la carrera de taladro de Fearow, y aunque no estaba seguro de si esta furia del dragón derrotaría a Fearow, las probabilidades eran altas. Justo cuando Lian preparaba su ataque, Fearow transformó su impulso descendente en fuerza de rotación, con su pico afilado y alargado parecido a un taladro giratorio, dirigiéndose rápidamente hacia él. Zumbido. Mientras Fearow descendía, Lian desató la furia del dragón, emitiendo una poderosa onda de choque desde su boca directamente hacia Fearow. Auge. Con una fuerte explosión, Fearow chocó ferozmente con la onda expansiva, sorprendiendo a Lian cuando el afilado pico del pájaro lo atravesó. Sin embargo, la onda expansiva de Furia Dragón no se disipó por completo. La fuerza restante continuó impactando a Fearow sin cesar, lo que dificultaba que el Pokémon pájaro resistiera tal concentración de energía de tipo dragón. Lian no pudo determinar si Dragón Rage había causado un daño significativo ya que no había tiempo para analizar. Fearow se acercaba rápidamente a él. Al intentar esquivarlo, Lian se dio cuenta de que Fearow ya estaba demasiado cerca. Solo podía maniobrar constantemente para evadir el ataque directo de su taladro. Es inútil, observó Cass, sabiendo que Charmeleón no podría escapar esta vez. Su Fearow había recibido un entrenamiento especializado que le permitía realizar ligeros ajustes durante su ejercicio de instrucción según la posición del oponente. A pesar de las maniobras evasivas de Charmeleón por todos lados, al final fueron ineficaces a menos que se ejecutaran justo antes de que Fearow las alcanzara. Finalmente, la victoria contra este Charmeleón parecía inminente. Cass no conocía al segundo Pokémon de Kalia, pero no podía ser más desafiante que este Charmeleón. Tras derrotarla, seguía pensando en otorgarle la medalla. Su fuerza superaba con creces la de un entrenador novato típico, lo que le valió su reconocimiento. Mientras Cass se preguntaba cuál podría ser el segundo Pokémon de Kalia, Fearow fue perdiendo velocidad poco a poco. Justo cuando se acercaba a Lian, se detuvo de repente y se desplomó débilmente en el suelo, perdiendo su capacidad de combate. ¿Qué pasó? El inesperado giro de los acontecimientos dejó atónito a Cass por un momento, antes de darse cuenta de que Fearow no había bloqueado la onda expansiva de Furia de Dragón. En cambio, resistió el ataque, y solo la fuerza giratoria de taladro lo mantuvo avanzando. Para entonces, Fearow estaba gravemente herido y al borde del colapso. A medida que su fuerza menguaba, ya no podía mantener el impulso. A diferencia de otros movimientos, Furia de Dragón inflige daño fijo, ignorando la defensa del oponente. Intentar contrarrestarla con un movimiento ofensivo, como Fearow, resultó inútil. Como Fearow no pudo seguir luchando, el combate llegó a su conclusión, otorgándole a Kalia la victoria en esta batalla de gimnasio. Lian quedó muy satisfecho con el resultado, a pesar de las lesiones. En las batallas Pokémon, lastimarse es inevitable. Sin embargo, lo más significativo para él fueron las sustanciales ganancias obtenidas en esta pelea. Con una sonrisa irónica, Cass recordó su Fearow. Furia de Dragón está clasificada como un movimiento especial, e intentar contrarrestarla con un movimiento de tipo ataque, considerando su efecto único, era inútil. Aunque perdió, Cass no se desanimó. Encontrarse con un entrenador tan talentoso le trajo alegría. Incluso se sintió un poco avergonzado por haber dudado inicialmente de Kalia. Este Charmeleón era significativamente más rápido que el de la conferencia de velocidad extrema, y su uso del poder oculto de tipo roca indicaba claramente que no era un Charmeleón cualquiera. ¿Los nuevos entrenadores ya alcanzan niveles tan altos? Cass empezó a preguntarse cómo era posible. Entrenar Pokémon lleva mucho tiempo, y los efectos de la crianza temprana solo se hacen evidentes más adelante. Sin embargo, este Charmeleón superó todas las expectativas. No solo exhibió una autonomía notable, sino que también poseía una amplia experiencia en combate. Gracias a la guía de Kalia, se comportó como un Pokémon meticulosamente entrenado durante años. Kalia, aunque esperaba una posible victoria, se sintió algo aturdido al verla ganar. Conocía mejor a sus Pokémon. De un débil Charmander a un formidable Charmeleón, la transformación le había llevado poco más de un mes. La idea de derrotar al gimnasio Estrella Roja más fuerte con un solo Charmeleón le parecía surrealista. Aquí está tu placa. Mientras Kalia reflexionaba, Cass le entregó la insignia de vuelo del gimnasio de tipo vuelo. La insignia de vuelo se parecía un poco a la insignia de velocidad, presentando una imagen de un pájaro volador, inspirada en el pigeo del primer líder de gimnasio en el gimnasio de tipo volador. Kalia aceptó la insignia de vuelo y se la prendió en su atuendo. Ya había ganado 2 insignias de gimnasio. Solo le faltaba una más para participar en la evaluación de entrenador principiante. Gracias, líder del gimnasio, expresó Kalia su gratitud. Tú y tu Charmeleón son realmente excepcionales. No hace falta que me agradezcas. Esta insignia se ganó con tu propia destreza, sonrió Cass. Después de recibir la insignia, Kalia no se quedó mucho tiempo y regresó al Hotel Pokémon para descansar un poco.
Con la insignia asegurada, Kalia decidió no quedarse más tiempo en Falcon City. Se preparó, planeando partir en unos días hacia Pearo City para desafiar al gimnasio acuático. En comparación con el gimnasio de tipo vuelo, el gimnasio de agua era considerablemente más débil, lo que no supuso un gran problema para Kalia. De hecho, ya podía empezar a prepararse para la evaluación de entrenador principiante. Chapter 76. Chapter 76. Overtime to Usan Combat Points. En el espacio del sistema, Lian examinó los datos de batalla de hoy. Se mantuvo en el nivel 18 sin cambios significativos. Charmeleón género. Tipo. Fuego nivel. NVL 18 habilidad. Energía solar, conmutable, barra llamada movimientos. Gruñido, arañazo, brasa, pantalla de humo, aliento de dragón, furia de dragón, veloz, colmillo de fuego, poder oculto roca barra hielo. Habilidades. Resistencia 489, ataque 450, defensa 428, ataque especial 651, defensa especial 453, velocidad 651, potencia explosiva. 1,2, el atributo de ataque especial actual de Lian había alcanzado 651, lo cual era notablemente impresionante. Comparado con el ataque especial actual de Grovyle, era más de 200 puntos superior. El valor de la habilidad de ataque especial de Grovyle era de tan solo 394. La batalla de hoy fue increíblemente intensa. El Gligar no solo tenía un alto nivel de 27, sino que también ostentaba una habilidad de velocidad de 590. Aunque era más lento que Lian, no se quedaba muy atrás. El valor de la habilidad de ataque de Gligar también superó los 500. Si durante esa pelea, Lian hubiera sido alcanzado por el movimiento acrobacía de Gligar, considerando la ventaja de tipo, probablemente habría sido derrotado mucho antes. A continuación, Lian examinó las estadísticas de Fearou. Fearou también era de nivel 26, con una velocidad que superaba los 600, pero aún no la superaba. Además, Fearou tenía una habilidad de ataque superior a la de Gligar, alcanzando los 596 puntos. Con semejante capacidad de ataque, si ese último movimiento de perforación hubiera conectado, la partida habría sido perdida para Lian. Tras revisar los datos de combate, Lian centró su atención en la puntuación de batalla de hoy, con una expresión de exultante sorpresa. La puntuación de hoy superó con creces las anteriores, alcanzando un nivel inimaginablemente alto. Clasificación de batalla. S. Bonificación por diferencia de nivel. Más 107 penalización por diferencia racial. Menos 1 bonificación por diferencia de habilidad. Más 129 bonificación por diferencia de producción. Más 10,237 producción. Charmeleón. 10,580, Grovyle. 0, Gligar. 203, miedo. 0, recompensa de valor de combate. Más 10,472 valor total de combate. 13.032 Lian notó que su recompensa de producción alcanzó sorprendentemente más de 10.000 puntos de combate, lo que elevó su valor de combate total a 13.000 de la noche a la mañana. Una ganancia inesperada. La excepcionalmente alta recompensa se debió al frecuente uso de respiro por parte de Gligar durante la batalla. Gracias a la guía deliberada de Lian, Gligar utilizó respiro al menos 20 veces, restaurando en cada ocasión la mitad de su resistencia. Lian no pudo contener su alegría al contemplar el total de 13.000 puntos de combate. Fue emocionante ganar más de 10.000 puntos con una sola evaluación. Hizo clic en los datos detallados de salida y descubrió que Lian había usado Furia de Dragón 25 veces antes de agotar la resistencia de Gligar. Mientras tanto, Gligar usó respiro más de 20 veces durante la batalla. Con un valor de resistencia de Gligar de 770, cada uso de respiro restauraba 385 puntos. Como Furia de Dragón solo infligía 400 de daño, se necesitaron más de 20 intentos de Furia de Dragón para agotar la resistencia de Gligar en este prolongado enfrentamiento. Los Pokémon no tienen límites en el uso de movimientos. Pueden emplear diversas técnicas continuamente mientras estén listos para el combate. Una mayor destreza implica intervalos más cortos entre el uso de movimientos. Qué lástima que Gligar no pueda aprender respiro de forma natural. Definitivamente necesito un disco de movimiento para ello. Si Fearou también supiera respiro, ¿no habría sido mi puntuación aún mayor? Lian se sintió un poco insatisfecha, pero descartó la idea rápidamente. Si Fearou hubiera aprendido respiro, Lian no habría tenido ninguna oportunidad contra él, y mucho menos habría alcanzado una puntuación de combate tan alta. Con más de 10.000 puntos de combate, Lian no estaba seguro de cómo utilizarlos mejor, ya que nunca antes había acumulado una cantidad tan grande. Por cierto, ¿por qué no se ha actualizado el sistema? Se preguntó Lian en voz alta. Anteriormente, el sistema se había actualizado con 5.000 puntos de combate, pero ahora, con más de 10.000, seguía sin actualizarse. ¿Se necesitan aún más puntos de combate para mejorar ahora? ¿20.000? ¿30.000? Lian debatió si ahorrar 20.000 puntos de combate y esperar la actualización del sistema, ya que esta podría ser su oportunidad más cercana hasta el momento. Sin embargo, no podía estar seguro de si alcanzar 20.000 puntos de combate realmente activaría una mejora. De lo contrario, solo podría perder tiempo. No importa, mejorar mi fuerza es clave. Mejoremos primero el ataque especial. Con esta rara oportunidad de obtener más de 10.000 puntos de combate, Lian decidió priorizar la mejora de su ataque especial antes de considerar otras habilidades. Actualmente, su habilidad de ataque especial se encontraba en 651 puntos, con una estadística base de ataque especial de 120, lo que se traduce en un umbral máximo de 40 o más.
Lian calculó que para alcanzar el siguiente nivel, un umbral máximo de 50 o más, o una estadística base de ataque especial de 130, necesitaba aumentar su habilidad en 36 puntos, lo que requería un consumo de 8.640 puntos de combate. Usar más de 8.000 puntos de combate únicamente para aumentar el ataque especial no molestó a Lian, sabiendo que convertir estos puntos en poder real le permitiría enfrentar oponentes más fuertes en el futuro. Esta situación fue pura suerte, algo difícil de replicar. Pocos entrenadores verían constantemente a sus Pokémon lesionarse, usando repetidamente movimientos para recuperar salud, solo para sufrir más daño. Lian pulsó el signo más junto a su atributo de ataque especial, aumentando gradualmente su valor. Sus garras lo pulsaban constantemente mientras observaba de cerca los cambios en el atributo. Tras un breve instante, la habilidad de ataque especial de Lian aumentó de 651 a 687 puntos, casi alcanzando los 700. Simultáneamente, sus puntos de combate se redujeron drásticamente a solo 4.392 restantes. A pesar de tener aún más de 4.000 puntos de combate, era significativo considerando que acababa de gastar más de 8.000 para mejorar su ataque especial. Obtener una cantidad tan grande de puntos de combate de una sola vez no sería tan fácil en el futuro. Muy bien, veamos qué más podemos mejorar. Lian examinó sus movimientos. Durante la batalla de hoy, Furia del Dragón demostró un poder ofensivo excepcional, convirtiéndolo en su movimiento más fuerte. Sin embargo, aún no había alcanzado su máximo potencial. Lian decidió mejorar Dragón Rage, esperando obtener algunos efectos adicionales inesperados. Tras gastar 500 puntos de combate, Lian maximizó Furia de Dragón. Al principio, no hubo cambios notables. Incluso al consultar la descripción tras pulsar Furia de Dragón, no encontró detalles específicos sobre los efectos adicionales al alcanzar el límite del movimiento. Lian consideró que, tras actualizar el sistema, debería haber descripciones más detalladas. Desafortunadamente, ya había agotado sus puntos de combate y no era seguro cuándo se realizaría la siguiente actualización. Decidió probar mañana con anticipación los efectos adicionales de Furia de Dragón. Al ser un movimiento de tipo dragón, ¿qué tipo de efecto adicional podría tener? ¿Qué debería mejorar a continuación? Con 3.892 puntos de combate restantes, Lian consideró mejorar otros movimientos o aumentar los valores de habilidad. Me pregunto qué efectos adicionales obtendré al mejorar Cortina de Humo. Lian observó el movimiento Cortina de Humo. Aunque es principalmente una táctica auxiliar, podría ser muy útil para oscurecer la visión de los oponentes. Las batallas de hoy pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de Lian. El ataque finta de Gligar le costó 200 puntos de resistencia, y el taladro de Fearow casi lo derrota. Lian aún no había aprendido ningún movimiento defensivo. Normalmente, Kalia aconsejaba usar Cortina de Humo como estrategia de defensa obstructiva. Al aumentar su eficacia, podría haber efectos adicionales sorprendentes. Mejorar. Lian se decidió rápidamente y gastó 600 puntos de combate para maximizar el movimiento Cortina de Humo. Sin maniobras defensivas específicas, Cortina de Humo seguía siendo crucial para él. Chapter 77. Chapter 77. Adicional efecto Dragón Rage. Tras estas mejoras, los puntos de combate restantes de Lian sumaban un total de 3.292. Consideraba que aún podía mejorar. Aumentemos el poder explosivo. Considerando sus opciones, Lian decidió aumentar su poder explosivo. Actualmente, su valor era de 1,2 veces, y cada incremento de 0,01 veces requería consumir 100 puntos de combate. Con 3.292 puntos de combate, podía elevar su poder explosivo a 1,52 veces su valor base. Dada la capacidad de velocidad actual de Lian de 649 puntos, lograr un poder explosivo de 1,52 veces resultaría en una explosión instantánea que alcanzaría los 986 puntos de capacidad de velocidad. Aunque poder explosivo dura poco, su impacto es considerable. Sin él, durante la batalla de hoy, no habría podido esquivar eficazmente los ataques de Gligar y Fearow. Redondeémoslo y aumentemos a exactamente 1,5 veces. Tras pensarlo un poco, Lian multiplicó su poder explosivo por 1,5, lo que le dejó solo 292 puntos de combate. A pesar de ello, Lian estaba muy satisfecho. Su fuerza había mejorado significativamente una vez más. Cuando el sol comenzó a salir, sus cálidos rayos entraban por la ventana, envolviendo a Lian con un calor reconfortante. Mientras disfrutaba brevemente del sol, Lian se apoyó en la ventana y miró distraídamente a la multitud bulliciosa que había afuera a través del panel de vidrio transparente. Charmeleón, ¿qué estás mirando? Sin que él lo supiera, Kalia ya había terminado su rutina matutina y se acercó, acariciando suavemente sus cuernos antes de mirar por la ventana junto a él. Lian negó con la cabeza, liberándose del toque de Kalia, luego caminó hacia la mesa del comedor y tomó asiento mientras esperaba el desayuno. Dejaremos esta ciudad mañana, anunció Kalia, liberando a Grovyle de su Pokéball para prepararles la comida. Lian no se sorprendió. Después de obtener la insignia de vuelo, no había razón para quedarse más tiempo. Durante su estancia aquí, Lian adquirió algunos conocimientos sobre la región Sebas, principalmente al escuchar conversaciones entre Kalia y otros entrenadores. El siguiente gimnasio estaba ubicado en Pearl City, una ciudad portuaria conocida por su Battle Gym.
Después de derrotar al gimnasio acuático y ganar 3 insignias de estrella roja, uno podría solicitar la evaluación de entrenador principiante, perdiendo el título de novato y convirtiéndose en un entrenador principiante reconocido. Después del desayuno, Kalia, como de costumbre, llevó a Lian y Grobile al centro Pokémon para un entrenamiento práctico de combate. En la arena de batalla dentro del centro Pokémon, Kalia se enfrentó a Laro, un entrenador principiante que solía participar en combates Pokémon con ella. Sin embargo, a pesar de que sus encuentros solían terminar con más derrotas que victorias para Laro, este insistía en participar en estos combates para mejorar la fuerza de sus Pokémon y aprender de las habilidades de mando de Kalia. Kalia admiraba mucho la mentalidad positiva de Laro. Incluso después de derrotas rápidas, siempre sonreía, reconociendo la necesidad de un mayor esfuerzo. Para esta batalla en particular, Lian se ofreció como voluntario, deseoso de observar los efectos adicionales de la furia del dragón. En la mayoría de los combates estándar, Kalia lo animaba a usar la furia del dragón, lo que le permitía comprobar rápidamente su impacto. Laro envió un Graveler de tipo roca, que Lian había analizado previamente con datos de batalla. El Graveler era de alto nivel, alcanzando ya el nivel 26. Sin embargo, debido a su baja velocidad, Lian logró derrotarlo constantemente aprovechando su agilidad. A pesar de que Graveler es de tipo roca y tierra, lo que contrarresta por completo a los Pokémon de Lian, los campos de batalla del centro Pokémon prohibían movimientos como terremoto para evitar dañar el terreno de la arena. El centro simplemente no contaba con los fondos para reparaciones constantes. Sin su movimiento magnitud, Graveler no podría dominar a Lian. Magnitud causa intensas vibraciones en el suelo. A menos que Lian tuviera un Pokémon volador, sería difícil evadir este ataque de tipo tierra. Tras cada derrota, Laro volvía a desafiar rápidamente, con el objetivo de entrenar la capacidad de Graveler para enfrentarse a Pokémon de alta velocidad. Dada su baja velocidad, combatir regularmente contra Pokémon veloces podría mejorar su experiencia en tales encuentros. Kalia nunca rechazó los desafíos de Laro y solía usar a Graveler para el entrenamiento de evasión de sus Pokémon. Por ejemplo, cuando Golem usaba lanzarrocas, Kalia le ordenaba a Grobile o Charmeleon que esquivaran. Este tipo de entrenamiento mejoró significativamente las habilidades evasivas y la capacidad de reacción del Pokémon. Al comenzar la batalla, Laro dio su primera orden. Graveler, usa lanzapiedras. Con el tiempo, él y Kalia se entendieron y entrenaron mutuamente a sus Pokémon para mejorar diversas habilidades de combate. Charmeleon, intenta esquivar las rocas que caen y luego usa furia de dragón, le indicó Kalia. Aunque la velocidad de Charmeleon era suficiente para esquivar fácilmente el alcance del lanzamiento de rocas de Graveler, su atención se centraba en entrenar sus habilidades evasivas. El proceso de evasión fue crucial. Aunque Charmeleon ya era poderoso, perfeccionar su agilidad seguía siendo esencial. Mientras Lian observaba a Graveler preparándose para el lanzamiento de rocas, se puso más serio. Este Graveler en particular había entrenado este movimiento a fondo, alcanzando una gran destreza. Cada roca lanzada con una precisión asombrosa, exigiendo total atención para esquivarla. Antes, Lian escuchó a Kalia y Laro discutir cómo Laro estaba ahorrando dinero para comprar un disco de movimiento para Rock Slide, indicando que practicar Rock Throw servía como preparación para dominar Rock Slide. Graveler, pesado y lento, solo podía permanecer en el mismo lugar, levantando sus brazos rocosos mientras reunía energía para crear rocas individuales, arrojándolas continuamente hacia Lian. Las rocas silbaban por el aire como meteoritos cayendo uno tras otro. Lian seguía de cerca sus trayectorias, utilizando su excepcional velocidad para lanzarse de un lado a otro sin descanso. Lian evadió continuamente las rocas, dominando el arte de esquivar el lanzamiento de rocas de Graveler sin ningún paso en falso, evitando exitosamente cada proyectil entrante. Pronto, la maniobra de lanzamiento de rocas de Graveler terminó ya que no había rocas adicionales en el campo de batalla y su capacidad para generar formaciones rocosas estaba limitada por sus propias reservas de energía. Tu Charmeleon es realmente excepcional. Laro no podía evitar expresar su admiración cada vez que veía a este ágil Charmeleon esquivar las rocas con precisión. Anhelaba un Pokémon con una velocidad tan asombrosa. La visión de un Pokémon veloz y ágil evadiendo constantemente los ataques antes de lanzar un contraataque decisivo fue indudablemente impresionante. Mientras Laro sentía envidia, Lian ya había cesado sus movimientos y desató la furia del dragón hacia Graveler. Una oleada de furia mezclada con energía de tipo dragón brotó dentro de él, obligando a Lian a abrir la boca instintivamente, liberando una poderosa onda de choque. Ahora era el momento de descubrir los efectos mejorados de la furia del dragón en su nivel máximo de dominio. Lian evacuó su cuerpo, sin notar cambios significativos. Dragón Rage golpeó con precisión a Graveler. Incluso con la velocidad de Golem, no pudo evadir el impacto. Laro rara vez entrenaba la velocidad de Graveler debido a su importante debilidad en ese aspecto. En cambio, centrarse en mejorar sus capacidades de ataque y defensa resultó más efectivo que mejorar sus habilidades de evasión. Mientras Dragón Rage golpeaba continuamente a Graveler, Lian observó las ondas de choque generadas por el movimiento, pero todavía no percibió ningún cambio notable. Justo cuando la furia del dragón terminó de desatarse, Lian experimentó repentinamente otra oleada de ira. Tras esto, sintió que su fuerza parecía aumentar significativamente. El sentimiento de rabia se disipó rápidamente, pero la fuerza mejorada permaneció, evidente para Lian. ¿Es esto, un valor aumentado de la habilidad de ataque?
Aunque Lian rara vez usaba ataques, en ocasiones, al enfrentarse a Pokémon con alta defensa especial, Kalia le pedía que usara colmillo de fuego para contrarrestarlos. En ese momento, percibió claramente una mejora en el valor de su habilidad de ataque, y fue un impulso considerable. Lian se sintió algo decepcionado. Esperaba que alcanzar el límite de furia del dragón aumentara aún más el daño fijo, pero en cambio, solo aumentó temporalmente el valor de su habilidad de ataque tras su liberación. Actualmente, Lian carecía de movimientos de ataque impresionantes, sumado a su relativamente bajo valor de ataque. Por consiguiente, este efecto adicional de furia del dragón no le era particularmente útil. Chapter 78. Chapter 78. Legendary Pokémon. Después de descubrir el efecto adicional de furia de dragón, el único movimiento restante para alcanzar su límite era pantalla de humo, que Lian aún no había observado. Anteriormente, se centraba en mejorar los movimientos de ataque o ataques especiales. Esta sería su primera vez experimentando con un movimiento auxiliar de apoyo. Lian no estaba seguro de qué tipo de transformación podría producir. Podría amplificar el efecto existente o introducir efectos completamente nuevos. Como cortina de humo no se usa con frecuencia en batalla, Lian decidió aprovechar la oportunidad para probarla él mismo. Tras la batalla, Kalia se despidió de Laro. Al ser de edades similares, consideró que Laro era un entrenador prometedor, y existía la posibilidad de que se cruzaran en otras ciudades, por lo que una despedida como Dios manda era esencial. Laro mencionó que, después de un tiempo, él también se dirigiría a Ciudad Perla, con la intención de tomar un barco hacia la ciudad donde se encuentra el gimnasio de rango plata. Existía la posibilidad de que se volvieran a encontrar durante ese viaje. Al día siguiente, después de empacar sus pertenencias, Kalia abandonó el hotel Pokémon y se embarcó desde Falcon City con sus Pokémon. La ruta más rápida a Ciudad Perla habría sido a través del servicio Pokémon volador de Ciudad Rubí, que solo tomaba medio día. Sin embargo, Kalia decidió no hacerlo y optó por regresar por las montañas Kana y luego continuar desde Ciudad Kana hasta Ciudad Perla. Su decisión se debió a que no olvidó el árbol del gusano de seda que encontró antes en las montañas Kana. Las bayas Charti eran escasas, lo que hacía que ese árbol, repleto de numerosas bayas, fuera muy valioso. Anteriormente, sus Pokémon carecían de la fuerza suficiente, pero ahora, con el poder de Charmeleón, tenía la confianza suficiente para derrotar al Gligar que custodiaba el árbol. Tras salir de Ciudad Halcón, Kalia se adentró en el territorio de las montañas Kana. Esta vez, su plan era recolectar rápidamente las bayas Charti sin perder tiempo. Si bien algunas áreas dentro de las montañas Kana albergaban Pokémon más fuertes, muchas regiones seguían siendo zonas silvestres subdesarrolladas, lo que planteaba riesgos impredecibles de ataques de criaturas poderosas. Por lo tanto, Kalia no se atrevió a realizar entrenamientos de campo en esos lugares y prefirió dirigirse directamente a Pearo City lo más rápido posible. El gimnasio de Pearo City originalmente estaba destinado a ser el primer desafío de Kalia, y con un líder de gimnasio relativamente más débil, no había necesidad de un entrenamiento especial extenso. Podía proceder directamente a enfrentarlos. Kalia ya había anotado la ubicación del árbol del gusano de seda, así que conocía la ruta a seguir. Las montañas Kana eran extensas, y calculaba que les tomaría un tiempo considerable llegar a su destino. Charmeleón, cuando evoluciones a Charizard, ¿me dejarías volar contigo?, preguntó Kalia de repente, expresando una aspiración común entre muchos entrenadores: surcar los cielos en un Pokémon volador. Naturalmente, Kalia compartía este sueño. Lian reflexionó un momento. Si de verdad evolucionaba en un Charizard y permanecía al lado de Kalia, parecía probable que aceptara. Para entonces, habrían pasado bastante tiempo juntos, desarrollando un vínculo. Negarse en ese momento sería, sin duda, una falta de respeto. Él asintió afirmativamente. Maravilloso. Eso significa que podemos viajar a cualquier parte en avión, exclamó Kalia con alegría. Siempre había deseado vivir aventuras así, pero nunca había tenido la oportunidad. A medida que progresaban, Kalia también liberó a Globile. Entrenar a un Pokémon no se trata solo de mejorar sus habilidades, sino también de fortalecer sus vínculos emocionales, lo que mejora la eficacia con la que el Pokémon ejecuta las órdenes del entrenador durante los combates. En la región Meiji, se rumoreaba que si un entrenador lograba una conexión profunda con su Pokémon, podía usar un objeto místico para desencadenar otra evolución. Sin embargo, este concepto parecía ser experimental y aún no estaba ampliamente disponible. Kalia solo había oído hablar de ello ocasionalmente, sin estar segura de su validez, pero incluso la mera posibilidad la motivaba a cultivar constantemente vínculos emocionales con sus Pokémon. Por eso también quería empezar de cero con nuevos Pokémon. Los Pokémon que dejó su padre estaban inherentemente conectados a él. Lograr tal vínculo con ella habría sido imposible. A medida que se adentraban en las montañas Kana, los encuentros con Pokémon salvajes se hicieron más frecuentes. Sin embargo, Kalia evitaba enfrentarse a ellos debido a su relativa debilidad, lo cual no beneficiaría significativamente su entrenamiento. Ocasionalmente, al encontrarse con Pokémon más fuertes, Kalia participaba en combate, pero estas batallas solían terminar rápidamente. Con la fuerza actual de Charmeleón, en las regiones exteriores de las montañas Kana, pocos oponentes representaban un desafío. Hicieron descansos por el camino, y como se acercaba la noche sin haber llegado al lugar de las bayas Charti, Kalia decidió acampar para pasar la noche. Planeaba continuar el viaje al día siguiente, ya que no había prisa. Llegó la noche.
Para entonces, Kalia ya había montado su tienda de campaña y estaba sentada afuera, disfrutando de su cena mientras contemplaba las estrellas titilantes del cielo. La luna de esta noche apareció excepcionalmente llena y luminosa, colgando alta en el cielo como un orbe brillante. Mientras Liam comía con la cabeza gacha, de repente sintió que el suelo temblaba, como si estuviera experimentando un terremoto. Las montañas Kana eran conocidas por las frecuentes batallas territoriales Pokémon, donde los movimientos de terremoto solían provocar actividad sísmica. Esta era una de las razones por las que poca gente se atrevía a pasar mucho tiempo allí debido a sus peligros inherentes. Si el Pokémon causante del terremoto estuviera cerca, las vibraciones resultantes podrían provocar derrumbes de tierra o caídas de rocas, incidentes que ocurrían anualmente. En consecuencia, muchas áreas silvestres solían estar vedadas para los entrenadores principiantes. Solo aquellos de nivel medio o superior se aventuraban, equipados con Pokémon lo suficientemente poderosos como para protegerse y con el conocimiento suficiente para evitar el peligro rápidamente. ¿Un terremoto? Kalia también lo notó y se puso de pie de inmediato. Por suerte, el epicentro parecía lejano. Tras unos temblores, el temblor cesó. Auge. De repente, una enorme explosión resonó en el cielo lejano, captando la atención de Kalia y Liam. El sonido fue increíblemente fuerte, similar a una explosión colosal. A lo lejos, una enorme explosión de intensa luz de fuego iluminó el cielo, acompañada de columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. ¿Ese lugar? ¿Está cerca de la región volcánica de las montañas Kana? Kalia miró al horizonte, recordando algo, y rápidamente consultó un mapa de las montañas Kana. Confirmó que el origen de la explosión estaba efectivamente en la zona volcánica. Parecía probable que un Pokémon hubiera activado un movimiento terremoto, provocando la erupción de un volcán. Sin embargo, para tal efecto, no podía tratarse de un Pokémon común, solo uno excepcionalmente poderoso podría inducir una erupción volcánica con su movimiento terremoto. Al entrar en erupción el volcán distante, una luz brillante y ardiente se extendió por el cielo, indicando el flujo de lava. Una vasta nube de ceniza volcánica ascendió, oscureciendo las estrellas. Inquieta, Kalia se preguntó qué haría si ocurriera un desastre natural así en las cercanías. ¿Había algún entrenador entrenando en esa zona en ese momento? De repente, un fuerte grito de pájaro atravesó el aire, aparentemente dividiendo el denso humo mientras una figura carmesí vibrante se elevaba hacia el cielo. El cuerpo de Kalia se sacudió, sus ojos se fijaron intensamente en la silueta ardiente en el cielo, que parecía asemejarse a una forma de pájaro. A Liam también le llamó la atención de inmediato. A primera vista, reconoció que era la primera vez que veía un Pokémon legendario. Si su suposición era correcta, parecía ser Moltres, una de las 3 aves legendarias. Kalia compartió la misma sospecha. El mítico Moltres es conocido por residir dentro de la lava volcánica, lo que hace que su aparición ahora sea casi segura. Increíble, es el legendario Moltres, murmuró Kalia. Había oído hablar de estos poderosos y enigmáticos Pokémon legendarios desde pequeña, seres que controlaban fuerzas sobrenaturales y vivían en lugares raramente accesibles para los humanos. Moltres no suele abandonar su hábitat. ¿Será debido a la erupción volcánica? Reflexionó Kalia. Mientras Moltres volaba más alto, Kalia notó algo asombroso. Al pasar frente a la luna, la sombra proyectada por Moltres reveló lo que parecía un objeto de forma ovalada agarrado entre sus garras, parecido a un huevo de Pokémon. ¿Es un huevo de Pokémon? Exclamó Kalia, sorprendida. Se creía que los Pokémon legendarios no podían reproducirse. Entonces, de ser así, ¿de quién podría ser este huevo? Dado el interés de Moltres, probablemente contenga al descendiente de otro Pokémon formidable. Chapter 79. Chapter 79. Earthtopear City. Al desaparecer Moltres en el horizonte, Kalia se sintió algo descorazonada. Era raro ver al legendario pájaro de fuego, pero no pudo capturar su imagen con precisión. La oscuridad de la noche lo hizo visible a simple vista, pero solo obtuvo una foto borrosa con su teléfono, haciendo al sujeto irreconocible. Liam observó cómo Moltres se alejaba volando. Si se hubiera convertido en entrenador humano, sin duda habría intentado capturar a uno de estos Pokémon legendarios. Por desgracia, ahora como Charmander, su perspectiva sobre los Pokémon legendarios cambió drásticamente. Aunque Moltres es un Pokémon legendario, posee una inteligencia normal y es simplemente más fuerte que los Pokémon normales. En cuanto a sus estadísticas básicas, no supera a algunas especies pseudo-legendarias. Una vez que Liam aumenta su ataque especial usando puntos de combate y sube de nivel, ni siquiera los Pokémon legendarios serían rival para él, superados fácilmente. La erupción del volcán en las montañas Kana captó la atención de muchos. Con el resplandor de la lava iluminando el cielo, Kalia vio a entrenadores de Ciudad Halcón cabalgando sobre Pokémon de tipo volador hacia la zona volcánica. Ver a entrenadores expertos llegar para controlar la situación tranquilizó a Kalia. Una erupción volcánica no era demasiado preocupante a menos que hubiera entrenadores desafortunados cerca. La mayoría de los Pokémon alrededor del volcán eran de tipo fuego, naturalmente resistentes a las altas temperaturas. Al día siguiente, Kalia se despertó temprano y guió a Liam hasta el árbol de bayas de seda. Aunque Liam prefería dormir más, las bayas Charty podían beneficiarlo considerablemente, así que siguió a Kalia sin dudarlo. Usando las coordenadas que habían grabado, Liam acompañó a Kalia en su viaje. Considerando los efectos de las bayas Custap, Liam especuló que consumir bayas Charty podría otorgarle habilidades adicionales, que luego podrían mejorarse al aumentar sus puntos de combate.
Incluso si no, comer bayas Charti aún mejoraría la resistencia de Lian a los movimientos de tipo roca, como se demostró anteriormente, lo que las hace muy útiles. A medida que se acercaban al árbol de seda, Lian fue recordando la zona. Cerca se alzaba una gran pared rocosa donde Gligar solía descansar, con el árbol de seda junto a ella. Estamos aquí. Con un ligero salto, Kalia aterrizó en una plataforma abierta y divisó de inmediato el árbol de bayas de seda. Tras varias semanas, numerosas bayas Charti nuevas habían crecido visiblemente. Kalia miró la pared rocosa. A Gligar le gustaba descansar allí, pero ahora su presencia había desaparecido, probablemente cazando presas. Esta ausencia les favoreció. Kalia se acercó con confianza al árbol de bayas de seda, con los ojos iluminados de emoción al contemplar los frutos amarillos pálidos, parecidos a capullos, que colgaban de sus ramas. Kalia sacó una caja de su mochila y cuidadosamente escogió cada Charti Berry, colocándolas dentro. Lian también arrancó una, sintiendo su textura suave. No tenía un olor distintivo. La baya Charti es conocida por su sabor amargo, lo que la hace bastante desagradable. Charmeleón, estas bayas Charti no tienen nada de sabor. Pero no te preocupes, una vez que las mezcle con bayas dulces para crear cubos de energía, ya no te resultarán desagradables. Kalia sonrió mientras seguía recogiendo las bayas con diligencia. Una vez llena la caja, Kalia dejó de recoger bayas. Aún quedaban muchas en el árbol, pero esta cantidad era suficiente. Combinar las bayas Charti con otras bayas de sabores permite crear varios cubos de energía con una sola baya. Ya había recolectado más de 20, lo cual era suficiente. La efectividad de Charti Berries es limitada. Incluso si se consume regularmente, la resistencia a los movimientos de tipo roca solo mejorará hasta cierto punto antes de volverse ineficaz. Con los cubos de energía hechos con estas más de 20 bayas Charti, Charmeleón podría cansarse de comerlas. Para entonces, vender los cubos restantes podría generar ingresos adicionales. Considerando que Gligar custodia este árbol de bayas de seda, Kalia quería dejar algunas bayas. Si escasearan, las habría cogido todas, pero como hay suficiente, no había necesidad de agotarlas. Vamos, dijo Kalia. Kalia y Charmeleón se prepararon para partir rápidamente antes de que Gligar regresara. Si lo atrapaban, sin duda encendería su furia. Aunque Kalia no le tenía miedo a Gligar, robarle a alguien y luego golpearlo parecía excesivamente cruel. De regreso a su tienda, Kalia comenzó a empacar, con el objetivo de salir de las montañas Kanao y llegar a la ciudad Kana. Lian también ayudó con los preparativos. Ya no era el Charmander que solo sabía dormir y holgazanear. Ver a Kalia trabajar incansablemente mientras él holgazaneaba le parecía inapropiado. Charmeleón, gracias por tu ayuda. Kalia sonrió feliz al ver a Charmeleón colaborar, a pesar de su aspecto torpe. Después de un rato, Kalia dobló la tienda, la guardó en su mochila, se la puso y estuvieron listos para partir. Pasó mediodía. Tras haber recorrido un terreno considerable, estaban a punto de abandonar las montañas Kana. Con paradas mínimas en el camino, salvo comidas y una noche de alojamiento, el progreso había sido rápido. En apenas mediodía, Kalia emergió de las montañas Kana y divisó los edificios de la ciudad de Kana más adelante. Mientras contemplaba Ciudad Kana, la nostalgia invadió a Kalia. Fue allí, hace un mes, donde conoció a Charmander y lo convenció de ser su compañero de viaje. Kalia no planeaba quedarse mucho tiempo en Ciudad Kana. Su bicicleta todavía estaba guardada allí, y una vez que la recuperara, podría viajar directamente hacia Ciudad Perla. La distancia entre Ciudad Kana y Ciudad Perla es relativamente corta. En bicicleta, basta con cruzar un río para llegar a las afueras de Ciudad Perla. Pearo City es más animada que Kana City, ya que es una ciudad portuaria con varias exhibiciones marinas que muestran artefactos oceánicos y que a menudo atraen a numerosos turistas. Sin perder mucho tiempo en Ciudad Kana, Kalia recogió su bicicleta guardada y partió rápidamente hacia Ciudad Perla en su bicicleta. En el extenso camino, la joven pedaleaba, acompañada por su Charmeleón, que la perseguía con insistencia. Con el paso del tiempo, el sol descendía gradualmente, proyectando vibrantes tonos naranjas que se reflejaban en la alegre sonrisa de Kalia. Al anochecer, un ancho río apareció frente a la ruta. Kalia cruzó sin esfuerzo su bicicleta por el puente de piedra que cruzaba el agua. En el río, había numerosos Pokémon de tipo agua, siendo el más común Magikarp el que nadaba sin parar. De vez en cuando, algún Magikarp saltaba accidentalmente del agua cerca de la orilla, luchando con todas sus fuerzas por regresar al río. La forma evolucionada de Magikarp es el poderoso Gyarados, muy conocido entre los entrenadores. Sin embargo, evolucionar Magikarp a Gyarados no es sencillo. No todos los Magikarp pueden lograr esta transformación. La metamorfosis de débil a fuerte requiere más que solo crecer mediante batallas. También requiere desarrollo emocional. Desafortunadamente, la mayoría de los Magikarp no logran este desarrollo emocional. Facilitar la evolución de Magikarp a Gyarados ha sido un tema de investigación para los entrenadores desde hace tiempo. Incluso quienes ya poseen un Gyarados podrían no tener éxito en entrenar un segundo Magikarp. Gyarados podría ser bastante impresionante. Gyarados es reconocido mundialmente como un formidable Pokémon de tipo agua. Kalia actualmente posee Pokémon de tipo fuego y planta, por lo que añadir un Pokémon de tipo agua a su colección sería una ventaja. Su objetivo se extiende más allá de convertirse en líder de gimnasio. Su objetivo es sobresalir como entrenadora, participar en la competencia de la liga y, en última instancia, convertirse en campeona regional. Sin embargo, Kalia no planea capturar un Magikarp inmediatamente.
Después de todo, podría haber Pokémon de tipo agua aún mejores esperándola en Ciudad Perla. Chapter 80. Chapter 80. Por Chasing Berries. Tras cruzar el río, Kalia entró en la jurisdicción de Ciudad Perla. Si seguía el río abajo, la llevaría al vasto mar azul, hogar de innumerables Pokémon de tipo agua. Cuenta la leyenda que en las profundidades del océano también residen criaturas míticas. Sin embargo, debido a sus peligros inherentes, pocas personas se han aventurado lo suficiente como para investigar, lo que deja estos relatos sin confirmar. Al entrar en Ciudad Perla, Kalia fue detenida por un hombre de mediana edad con uniforme de policía. Al ser una ciudad portuaria concurrida y un popular destino turístico, era necesario realizar rigurosos controles de identidad para evitar que personas maliciosas se infiltraran en la zona. Kalia presentó su placa y su tarjeta de identificación de entrenador. Normalmente, los entrenadores llevan tarjetas de identificación oficiales, y como la liga le proporcionó el treco a Kalia, ella también tenía una. Ten cuidado durante tu estancia aquí. No dejes que tus Pokémon anden sueltos por ahí, advirtió amablemente el oficial. Todas las ciudades se enfrentan a problemas con bandas de ladrones de Pokémon, aunque no suelen ser tan comunes como las de Falcon City. Gracias. Asintiendo, Kalia continuó su bicicleta, acompañada por Charmeleón, hacia Ciudad Perla. Al ingresar a las cercanías de Ciudad Perla, Kalia cabalgó por un camino rocoso y suave y pronto vio sus edificios. Las estructuras de Ciudad Perla no eran altas ni estaban densamente agrupadas, pero había una multitud bulliciosa. La mayoría había llegado en barco desde otras ciudades para sus viajes. Se hizo evidente que todos se dirigían hacia la sala de exposiciones oceánicas de Pearl City, ansiosos por explorar sus raras exhibiciones. Kalia también mostró interés en la sala de exposiciones del océano, pero después de un viaje apresurado todo el día, se sentía bastante cansada. Además, se estaba haciendo tarde, así que encontrar alojamiento se convirtió en una prioridad. Ciudad Perla tenía un hotel Pokémon, pero, por desgracia, cuando Kalia llegó, estaba lleno. Decidió entonces comprobar si el centro Pokémon tenía habitaciones disponibles. Por suerte, el centro Pokémon aún tenía plazas libres. Kalia se registró en el alojamiento del centro y se tomó un tiempo para descansar. Más tarde esa noche. Charmeleón, vayamos al mercado y compremos algunas bayas. Tras despertar y darse cuenta de que no era demasiado tarde, Kalia sugirió esto. Ciudad Perla contaba con un mercado vibrante, donde los comerciantes solían instalar sus puestos gracias a su condición de ciudad portuaria. Kalia quería buscar bayas específicas para complementar el sabor de la baya Charty, que su Charmeleón disfrutaba. Para ello, necesitaba algunas bayas dulces. El mercado nocturno estaba aún más animado, con luces brillantes que iluminaban el área como si fuera de día y estaba lleno de gente entrando y saliendo. Como era la primera visita de Kalia a Pearl City, planeó explorar y descubrir artículos interesantes antes de realizar cualquier compra. Siguiendo a la multitud, Kalia observó a varios vendedores ambulantes y sus productos, y notó muchos productos de otras ciudades. Uno de ellos era el spray repelente, diseñado para ahuyentar a los Pokémon salvajes hasta cierto punto. Sin embargo, debido a su desagradable olor, poca gente lo usaba. A menos que se aventuraran en zonas peligrosas, los entrenadores rara vez llevaban spray repelente. Rociarse también podía repeler a los Pokémon, manteniéndolos a raya por el olor y previniendo así posibles ataques. Otro producto destacado fue la miel dulce, derivada de Pokémon de tipo planta que desprenden un aroma dulce. Esta miel tenía la capacidad de atraer a Pokémon salvajes. Además de estos, había muchos otros artículos relacionados con Pokémon, desde los de un solo uso hasta los de larga duración. Entre ellos, los más caros eran, sin duda, las bebidas nutritivas Pokémon. Las bebidas nutricionales venían en 6 variedades, correspondientes a los 6 atributos de los Pokémon. Bebida potenciadora de ataque, bebida potenciadora de defensa, etc. Estas bebidas especializadas solo se podían comprar en las grandes ciudades, y cada botella costaba 9.800 monedas de alianza, un precio bastante elevado. Sin embargo, su eficacia estaba demostrada. Estas bebidas potenciaban un atributo potencial específico de los Pokémon, con resultados notables. Muchos entrenadores optaron por invertir en ellas para fortalecer las capacidades de sus Pokémon. Mientras Lian observaba las distintas botellas de bebidas nutricionales, recordó que en el juego, estos artículos sí aumentaban el potencial de un Pokémon, conocido como valores de esfuerzo, B. Sin embargo, parecía haber un límite de 10 botellas, y cada una aumentaba los B en solo un punto. En realidad, aunque los valores de esfuerzo no se mencionaron explícitamente, probablemente se enmarcaban en el concepto más amplio de potencial. Cuando los entrenadores hablan de un Pokémon con un gran potencial, se refieren esencialmente a conceptos similares a los de los valores de esfuerzo. Lian sospechaba que alcanzar el valor máximo de habilidad significaba, en realidad, alcanzar el límite de valor de esfuerzo. Sin embargo, a diferencia del juego, parecía que Lian no tenía restricciones. Podía maximizar todas sus habilidades, mientras que los Pokémon comunes parecían limitados a alcanzar 2 valores máximos de habilidad como máximo. Lian no estaba seguro de si otros Pokémon del mundo real solo podían tener 2 valores de habilidad máximos, pero probablemente sigue un patrón similar. Oye, entrenador, ¿te gustaría probar esta botella? Es una bebida nutritiva que potencia el ataque especial, perfecta para tu Charmeleón, dijo el vendedor de mediana edad al notar que Kalia observaba de cerca. Tomó una botella de potenciador de ataque especial y se la ofreció con entusiasmo. Kalia negó con la cabeza.
Aunque desconocía el potencial exacto del ataque especial de Charmeleon, era evidente que ya estaba en un nivel muy alto. Estas bebidas nutritivas son más efectivas cuando se usan con Pokémon más débiles. Una vez que su potencial aumenta significativamente, el impacto disminuye. Además, Kalia simplemente estaba mirando sin intención de comprar. Su atención en realidad estaba en la señora que vendía bayas en la puerta de al lado. Hoy no compro, gracias, señor, se disculpó Kalia cortésmente antes de dirigirse al puesto contiguo, lleno de bayas de varios tipos. La mayoría eran bayas comunes sin efectos especiales, usadas principalmente para fabricar cubos de energía. Liam observó las vibrantes y tentadoras bayas, sintiéndose ligeramente tentado. Sin embargo, a pesar de su atractiva apariencia, sabía que muchas de ellas tenían un sabor bastante desagradable. Hola, tía. ¿Cuánto cuestan estas bayas Nanat? Kalia señaló con seguridad una baya rosada parecida a un plátano, pero con un distintivo tono rosado. Estas bayas se veían deliciosas y sabían dulces, aunque con un ligero toque amargo. Aunque no era la combinación ideal, mezclar bayas Nanat con bayas Charti para crear cubos de energía seguía siendo viable. Las bayas Nanat se usaban específicamente para fabricar cubos de energía y eran relativamente económicas. Tienes un gran conocimiento, señorita. Mucha gente no reconoce esta fruta. Cada baya cuesta 30 monedas de la alianza. ¿Cuántas quieres? Respondió la señora Laney al ver el interés de Kalia. ¿30 monedas de la alianza? Es bastante caro. ¿Me haces un descuento? Kalia frunció el ceño ligeramente. En Ciudad del Rin, las bayas Nanat se vendían por solo 20 monedas de la alianza, por lo que encontrarlas aquí a un precio de 30 parecía excesivamente alto. La señora Laney sonrió cálidamente y respondió, 30 monedas de alianza es razonable. Estas bayas son increíblemente dulces y les encantan a los Pokémon. Si se las das a tu Pokémon, sin duda fortalecerá su vínculo contigo. Kalia se quedó sin palabras, pues las bayas Nanat no eran nada raras. Muchas ciudades tienen abundantes suministros a la venta, utilizados principalmente para fabricar cubos de energía. Kalia las eligió específicamente por su dulzura y precio asequible. Para disimular el amargor de las bayas Charti, se necesitan 2 partes de bayas Nanat por cada parte de bayas Charti. Por lo tanto, Kalia tuvo que comprar una cantidad considerable. Tía, cualquier cantidad de bayas Nanat que tengas, te las compro todas. ¿Podrías hacerme un descuento? Kalia pensó brevemente antes de preguntar con decisión. Al oír esto, la señora Laney comprendió de inmediato las intenciones de Kalia. Les puso un precio alto para obtener más ganancias, dado que las ventas de bayas no eran muy buenas. Bien, tengo 10 bayas en total. ¿Qué tal si te las vendo a 25 monedas de la alianza cada una? Eso sería un total de 250 monedas de la alianza. ¿Es justo? Propuso la señora Laney. De acuerdo. Kalia asintió. Era evidente que la señora Laney probablemente había comprado las bayas en una tienda. Venderlas a solo 20 monedas de la alianza podría incluso resultar en una pérdida, así que 25 monedas de la alianza parecía aceptable.